La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo. Llena de él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con él. Cristo, Cristo, Padre,
de mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Gracias a Dios, desde luego, por este pequeño retraso, pero estamos llenos de gozo esta mañana por participar en el mensaje del Señor Jesucristo. Gracias a mis hermanos, hermano Isaí, hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York, nuestro hermano que está por ahí en cabina, pastor, que Dios les bendiga por toda aportación que se hace para hacer llegar esta versión gloriosa de la vida del Señor Jesucristo, que hemos dicho, estamos siguiendo de la manera más aproximada, según nosotros, los pasos del Señor Jesús en su ruta ministerial, en aquellas cosas que Él dijo y aquellas cosas que Él dijo. Y todavía tenemos, o en lo personal tengo el sabor del mensaje pasado, donde hablamos acerca de aquel amigo importuno, o sea, latoso, fastidioso, que a medianoche llegó tocándole a la casa de su amigo, que es que para que le prestara 3 panes. Verdaderamente el Señor Jesús hizo una parábola de que estaría en el tope de hacer que los nervios de alguien estallaran. ¿Cómo a medianoche vienes a pedirme 3 panes? Pero el Señor Jesús estaba ilustrando que aquel amigo no le dieron los panes por ser amigo, sino por ser importuno, por estar delatoso, y se fue con esos 3 panes bien contento. Y yo decía, y es mi manera de decirlo también, cuando al Señor Jesús le entreguemos nuestra petición, le entreguemos nuestro expediente, no se atreva a quitárselo al Señor de la mano. Alguien me dijo, ¿y cómo se le quita? El simple hecho de que usted le presente al Señor y le ruegue que lo ayude, pero cuando le ha entregado a usted esa petición, usted se pone a querer resolverlo a su manera, que equivale a ir con el Señor y decirle, presta mi expediente porque creo que yo lo puedo resolver mejor y más rápido. Entonces, todavía tenemos esa idea y yo dije, si este es su caso, manténgase firme en la petición que usted le ha presentado al Señor. Y ahora seguimos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, donde voy a hablar acerca del caso de un mudo por causa de un demonio a quien el Señor Jesús sanó. Que por cierto, debo aclarar, no todos los que tienen problema de mudez es por causas espirituales, pero este caso en particular sí lo era. Y dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículo 14 en adelante, y estaba él, o sea el Señor, lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaron. Mas algunos de ellos decían, en Belzebub, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Este es un atentado contra el Espíritu Santo, Es decir, atribuirle al Espíritu Santo o atribuirle a los demonios obras que hace el Espíritu Santo. Y otros tentándole pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y luego me voy a ir al versículo 27.
Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué cosas tan extraordinarias. Siempre las palabras del Señor Jesús están llenas de contenido. Así que seguimos, mis hermanos, en esta ruta ministerial del Señor Jesús, con la intención de ver sus obras, de disfrutar de sus palabras, porque las palabras que Jesús decía, dijo él que se las había oído a su Padre, y eran palabras de vida al que las oye y las recibe, por supuesto. Y eso pueden ser esta mañana para ustedes, mis hermanos, las palabras que el Señor Jesús dijo en esta ocasión. Y la verdad es que ir tras Jesús a través de las páginas de los evangelios, realmente para mí es una delicia. Pero hacerlo con los ojos abiertos, la mente despierta y la expectación muy alta, esperando que sucedan cosas. Porque hacerlo de esa manera siempre dará fruto nuestro creer en Cristo. Al oírlo y ver lo que hace. Esto hará que usted se arraigue en la preciosa fe del Hijo de Dios, esta fe que tenemos en el alma. Y usted aprenderá a amarlo, porque sus palabras y en sus hechos usted va a encontrar verdaderos tesoros, como lo hemos venido constatando, mis hermanos, de los que usted en alguna circunstancia de la vida podrá echar mano, si es que lo oye con atención, si lo atesora. Así que, pues entonces vamos con él a ver sus obras. Una de las cosas que él afirmaba era que su Padre le había ordenado que hiciera. Y ahora es Lucas quien nos cuenta esta historia. Por cierto, mis hermanos, Lucas ha estado escribiendo sobre el pedir a Dios. Y de repente, como quien rasga aquella narración, nos impresiona con otra. Y habla de un hombre mudo, que en este caso era mudo a causa de un demonio que lo había poseído. Y esa posesión había ligado su lengua. Los demonios vienen para mutilar esas posibilidades y facultades que Dios le dio al ser humano, como tener la facultad de levantar su plegaria al Dios del cielo. Lo habían ligado. Pero un día de esos, a esa aldea llegó el Señor Jesús. Buena noticia, quien en Nazaret había hecho un anuncio que sigue siendo el mismo esta mañana, el mismo para usted, que Dios lo había ungido para dar libertad a los cautivos. Y eso era ese hombre, cautivo de un demonio, que al poseerlo, lo hizo su prisionero. Lo tomó como su botín, como si fuera de su propiedad. Así que este pobre hombre estaba esclavizado por ese demonio. Un espíritu de maldad que, le había cancelado el privilegio de expresar sus emociones, el gozo de comunicarse. No hay duda que poder hablar es sacar del alma las cosas que tenemos. Y desde luego es una forma ruin de mutilar o anular las posibilidades de una vida plena. Alabado sea el Señor. Dijo, pero él apareció para deshacer las obras del diablo. Como dijo el Señor Jesús, que Satán es un ladrón. Pero yo digo, si aquel día fue grande para aquel mudo, también ese día fue una derrota y fracaso para las tinieblas. Grande también. Así puede ser esta mañana
si ustedes oyen el mensaje con todo su corazón, porque sabemos con toda certeza, sin lugar a duda, mis hermanos, que Cristo derrotó para siempre al diablo en la cruz del Calvario. Le dio un golpe en la cabeza, como había profetizado Dios a la serpiente en el jardín del Edén. Así que esta noticia, que Satán está vencido, mi hermano, debe hacer que nazca en usted la esperanza. Si usted puede creer eso, si usted vive atado a algún tipo de problema que tiene origen espiritual, pida al Señor Jesús que vaya a su vida, a su casa. Le garantizo que Él no lo dejará con la palabra en la boca. Eso es maravilloso. Nunca nos deja con las manos vacías. Y no lo hará esta mañana si usted pone su corazón. Le ruego por eso que ponga cuidado y escuche a Lucas lo que está diciendo. Dice que Jesús estaba lanzando un demonio de un gloria a Dios, porque esa expresión de lanzarlo no está hablando de una acción amable de parte del Señor. Oiga, eso lo estaba lanzando. Y yo digo, qué bien se oye eso, Señor, lánzalo, lanzando un demonio. Disfrute esto que le voy a decir. Quiere decir que lo estaba arrojando, proyectando, expulsando. Significa también sacudiéndolo. Sí, el Señor Jesús le estaba dando una buena sacudida a ese demonio. Pero hay otra que me parece muy gloriosa. Escúchelo. Significa botarlo. Es decir, si quitamos la palabra lanzando y le ponemos la palabra botando, diríamos, estaba el Señor Jesús botando. Algo así como darle con la punta de la bota. Bendito sea el Señor. Podemos decir entonces que Jesús estaba botando a ese demonio que estaba en aquel hombre y lo tenía mutilado de su alma. Eso, mis amigos, es lo que hace el Señor Jesús con los demonios. Y lo digo con grande gozo. Escúcheme bien. El Señor Jesús hará un pacto de caballeros. No vino a eso para pactar con ellos. No lo hizo antes y no lo va a hacer ahora. Así que lanzó aquel demonio de mudez. Y cuando aquel demonio fue botado, aquel hombre fue libre y empezó a hablar, alabado sea Dios. Y dice Lucas, y el mudo habló. Las cosas cambiaron cuando Jesús llega a nuestra vida. Porque usted, mi amigo, mi hermano, déjeme decirle esto, no ha sido creado para ser un prisionero de Satán. Nuestros familiares no podemos admitir que sean prisioneros de Satán. Usted ha sido creado con esa facultad del habla. ¿Para qué? Pues entre otras cosas para que glorifique a Dios, para que levante su voz a donde está nuestro Padre Celestial. Y pienso ahora mismo en los que están sufriendo de algún modo por estas causas. Y yo estoy predicando, y yo estoy reflexionando esta mañana para que sucedan las cosas en usted. Les aseguro que hay suficiente idea en la Escritura para afirmar que Jesús sintió una profunda y santa indignación contra esas entidades de maldad. Porque somos diseñados por Dios, mis amigos, diseñados por Dios para una vida exitosa que honre al Creador, no para balbucear, no para quedar secos del alma. No, señores, Él nos hizo para gloria suya, nuestro querido Creador. Nos hizo para la genialidad, y no dije para balbucear por causa de que se le antojó a una entidad de maldad.
Bendito Señor Jesús. ¿Cómo podremos agradecerte que hayas venido desde el cielo a traernos liberación? Así que, hermano, tome esto para usted y glorifique al Señor. Somos creados para ser templos de Dios y no para la basura. Y esa maravilla que el Señor Jesús acaba de hacer causó, por supuesto, un estado de alegría en la gente. Digo, porque hay lugar para la vida emotiva. El Señor Jesús hace maravillas ante nuestros ojos y no podemos quedar mudos y no darle la gloria. Se maravillaron por lo que tantas veces sucede. Querían, ese es el problema. La gente se maravilló, pero sucede muy seguido que hay gentes que quieren al hacedor de milagros, pero jamás aceptarán que Jesús tenga algo que ver con sus pecados. Es decir, aceptan al sanador, aceptan al libertador, pero no aceptan al que perdona nuestras iniquidades. Y estos hasta ahí llegaron con él. Si el Señor al sanar no trataba de hacer un espectáculo, por supuesto, su admiración no fue suficiente en esta gente como para creer en él como el que puede darles una nueva vida. Usted que me escucha, piense en esto. El Señor Jesús es más que un sanador, es más que alguien que nos resuelve nuestros problemas de la vida diaria. Él nos da vida eterna, perdona nuestros pecados, limpia nuestros pecados para darnos nueva vida. Nos saca del pecado. Y vea usted eso. Fue impresionante. Fue impresionante. Y digo yo, ¿cómo es que se recuperaron estas gentes de la sorpresa de aquella obra de Dios? Y pasan de la admiración al rechazo. Estaban maravillados por el caso del mudo, pero se olvidaron de una gran cosa. Se olvidaron del mudo que ahora hablaba y pusieron su atención en el cómo es que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Así que Jesús pudo decirles, bien, señores, aquí está este hombre sano. No hablaba, ahora habla. ¿Cómo lo pueden ustedes explicar? ¿Por qué, digo yo, el demonio fue lanzado? Alabado sea Dios, y el demonio no pudo defenderse. Sin duda, porque el que lo echó tenía autoridad delegada de Dios. Pero no hay duda que el problema de muchos, que aún aceptan que el evangelio es la verdad y creen que Dios hace maravillas, creen que Dios sana, que nos puede sacar de la angustia, pero solo hasta ahí llegan con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? La cuestión de fondo es que no tienen voluntad de ir al Señor. No quieren ir. Vea pues a ese auditorio, mis hermanos. Están decididos a no darle crédito a Jesús. Hay un mensaje que hablo también precisamente de la expulsión de un demonio y le llamé el mal día que tuvo un demonio, porque tuvo la genial idea ese demonio de llevar a su poseído a la sinagoga cuando que Jesús estaba allí. Muy mala idea, pensando que porque era sábado no lo iban a echar. Eso estaba prohibido. Pero el Señor es Señor del sábado. Es el caso de muchos por quienes hemos orado y han sido sanados, han sido sacados de una condición desesperante. Y queremos, por supuesto, oírlos honrar a Jesús, el Hijo de Dios. En cambio, hacen gala de insensibilidad y me ha tocado que lo han atribuido a una cuestión de buena suerte, a su capacidad y a ciertas influencias. Increíble.
En muchos casos le han atribuido hasta el poder de algún amuleto. Cierto que hablan, pero están mudos para Dios, porque no son capaces de agradecerle al Altísimo, secos de su alma. Creen cualquier cosa, por más absurda que sea, antes que darle la honra al que lo sacó de esa condición. A eso el apóstol Pablo llamó en su carta a los romanos, fíjese bien cómo lo llamó, como meter latrocinio contra Dios. ¿Por qué? Porque le robaron a Dios, le negaron a Dios darle gloria por sus obras a favor de los hombres. Así que esa fue la cuestión. Yo espero que muchos de nuestros amigos que han sido favorecidos por el Señor, testifíquenlo, abran sus labios, no cometan latrocinio, no le roben a Dios la honra y la gloria que le corresponde. Es decir, los sanó, los ayudó y se quedaron mudos en el sentido de no decir, el Dios de los cielos, el Señor Jesucristo hizo esto por mí. Ah, eso sí, reconocieron que aquel demonio había salido de aquel hombre. Pero es cuando Lucas dicen en el verso 15, mas algunos de ellos decían, los echas porque tienes pacto con Belzebú. ¿Y quién es este Belzebú? Era el dios de las moscas. Para los judíos era el dios del estiércol. ¿Qué injuria estaban haciendo contra el Señor Jesús? ¿Qué bajeza de alma mostraron? Acusaron al Señor Jesús, al Hijo de Dios, que estaba asociado con lo más bajo que se movía entre el estiércol. Bien, dijo Isaías, fue menospreciado y no lo estimamos. Y allí en pleno milagro, le dicen estos infames, pues haz una señal, danos una señal del cielo. Y yo digo, ¿para qué le pide usted al Señor que haga algo por usted si no está dispuesto a creerle y a honrarle? ¿Para qué le pide? En nuestras peticiones de ayuda al Señor Jesús tiene que haber en el fondo de nuestro corazón un deseo de honrarle por lo que haga por nosotros. Y el Señor Jesús le responde con una lógica abrumadora y los pone en una encrucijada y exhibe de ellos que tienen una mente absurda. Ni siquiera usaron algo de sentido común. Pues, ¿cómo es que Satán les dice echa fuera a Satán? ¿Cómo? Y les razona su absurdo, diciéndoles que si un reino se divide, necesariamente cae. Si Satán se divide, sería decirles cómo es que por un demonio se echan los demonios. ¿Acaso no es eso dividirse? La versión que Jesús está poniendo ante ellos es que en su persona se ha hecho presente un reino que es superior al reino de Satán. Maravilloso, porque para saquearle la casa al valiente hay que atar al valiente. Y Jesús llegó, el hombre poderoso, para atar a ese valiente y echarlo fuera, saquearlo. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera, es decir, si yo por indicación de Dios hago estas cosas, es que hay mucha gente sacrílega que ofende con sus palabras. Entonces ustedes padecen profunda ceguera, pues siempre que las actividades del mal son vencidas, que un hombre liberado de las tinieblas o que es sanado, que su vida ha sido cambiada, es señal definitiva que el reino de Dios ha llegado a su vida, que el reino de Dios ha llegado a su casa. Vea las huellas del Señor Jesús, mi amigo. Eso no fue producto de la casualidad.
esa familia es liberada. Y es cuando el Señor Jesús abre el velo de este misterio, de ese porqué, y habla de un hombre fuerte que gracias a su fuerza y equipo defensivo conserva lo que posee, ilustrando que ese hombre fuerte en ese caso sería Satán, y que para sacarlo de su posesión y quitarle algo era necesario, según el verso 22, que viniera otro más fuerte que él y lo venciera. Alabado sea Dios. Cómo me alegra a mí decir esto. En la cruz del Calvario el Señor Jesús le dio en la cabeza a Satán, lo venció para siempre. No tenga usted temor. Y haciendo eso, dice, podrá repartir sus despojos, repartir el botín. Jesús está usando en un lenguaje propio de una guerra de conquista. Y en realidad el Señor Jesús vino e hizo la más grande hazaña del universo. Se hizo hombre, entró a territorio hostil, territorio enemigo, donde Satán se ufanaba de que nadie entraba. Pero el Señor Jesús, al vencerlo en la cruz del Calvario, destruyó su imperio y entró y rescató a mucha gente hasta el día de hoy. Yo soy un rescatado de ese imperio. Repartió lo que quedó de sus reinos. Pero quiero que se dé cuenta que Jesús está explicando que aunque ellos no se estuvieran dando cuenta, Él era el hombre fuerte, el hombre más fuerte que el hombre fuerte hasta ese día, que era el diablo. Él estaba desbaratando el imperio de Satán. Por eso a mí me alegra tanto cuando hablamos el día de la crucifixión, que yo decía que cerca de las 3 de la tarde el Señor no se bajaba de la cruz. Y Satán tronaba los dedos, se frotaba las manos, desesperado, sentía que el golpe sobre la cabeza ya venía. Y le inspiró a la gente que le dijeran, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Sin embargo, el Señor Jesús no se bajó. Gloria a su nombre. Y se oyó un grito, consumado está. Y el golpe fue asestado en la cabeza de Satán. Por eso dice que los avergonzó en público. Avergonzó a Satán y avergonzó a sus ángeles, a sus demonios. Los avergonzó triunfando de ellos en sí mismo. Santo Dios. Pero siendo así, ¿por qué usted no toma una decisión inteligente? ¿Por qué? Si usted y toda su familia por muchos años, y sé que este es el caso de muchos que me escuchan esta mañana, han sido esclavos de la hechicería, del espiritismo. ¿Por qué no se asocia esta mañana con el más fuerte que es Cristo Jesús? Y le dice, permíteme, Señor, solidarizarme contigo. Sé mi Salvador esta mañana. Creo en ti. Jesús es el vencedor del diablo. Asocie su vida con Cristo y el Señor se asociará con usted. ¿Sí? Porque Él puso al reino de Satán en bancarrota con su victoria en la cruz. Y su derrota es fresquecita del diablo. Decía un viejo predicador que todavía no tiene cara que levantar. Aquel día cuando golpeó a la serpiente en la cabeza. Y aún más, mi hermano, le puedo decir, una vez más de tantas veces, que la derrota de Satán es fresquecita y que aún no puede ni podrá jamás levantar cabeza. El Señor Jesús lo dejó en la indigencia, en la derrota absoluta. Así que cuando se le presente como un gran Señor, reconózcalo como el gran derrotado. Alabado sea Dios y glorifique al que venció a las tinieblas. Cristo ha desbaratado su reino. Aquel momento, hermanos, aquel momento era un momento cargado de emoción.
Un momento que no puede ignorarse. Este momento usted no puede ignorarlo. Esto que estamos diciendo del Hijo de Dios, que Él da libertad porque es superior al diablo mismo. Y es esto, que el reino de Dios ha llegado a su vida, ha llegado a usted, y en medio de aquel estado de cosas se da un incidente muy tierno. Cuando pienso en eso, que el Señor Jesús lo botó, eso de pegarle con la punta de la bota, lanzarlo, proyectarlo. Qué mal le fue a ese demonio y qué mal le va a ir a los demonios esta mañana. Si usted que me escucha cree en esta historia del Hijo de Dios y dice: Señor, que esto suceda con mi familia, que esto suceda con gente que son de los míos y están atados. Y en medio de esa violencia espiritual sucede un incidente muy tierno. Aquí se oye la voz de una mujer que sí quería darle tributo al que había hecho eso. Una mujer de esas tantas inteligentes que sí se atreven. Pues esta mujer levantó la voz y atrae la atención de Cristo, porque las palabras de Cristo habían calado profundo en su alma y su espíritu se exaltó en emoción al pensar y percibir lo que sucede cuando el reino de Dios llega. Llega a las familias llenas de necesidad. Y las palabras de esta mujer son un testimonio, un monumento de gratitud, que aunque había estado callada, estaba poniendo todo su cuidado. No se perdía cosa que Jesús hacía o decía. Lo seguía con expectación. ¿Ha oído usted el mensaje de lo que Jesús hizo esta mañana con expectación? ¿O lo ha oído desinteresadamente? No suceden milagros, pero si usted lo ha oído con ese corazón como esta mujer, le aseguro que sucederán cosas en su familia con usted, porque no predicamos como merolicos, creemos precisamente en este evangelio. Y ahora se desbordaba de alegría. Y digo, ella también tiene derecho a dar su versión. Exclama y dice a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Que no deja de ser una remembranza de las palabras de Elizabeth a María: bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el Señor Jesús capitaliza ese momento. Mira a esa preciosa mujer emocionada, satisfecha, llena de gratitud, aunque no se trataba de su pariente, sino está emocionada por lo que había visto. Y suma a su alma bienaventurada riqueza sobre riqueza, y da otra lección que no debe pasarse por alto esta mañana, que debe tomarla usted, y le dice: antes que cualquier cosa, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sin duda las palabras de esa mujer dejaron ver que mientras veía al Señor hacer esa misericordia, estaba pensando: feliz la madre que nos dio un hijo como este, pues bendito el Dios del cielo que nos regaló un hijo como esto, como él, como un hijo como este tan precioso. Pero Jesús demuestra que aunque hubiera tenido el privilegio de tenerlo en su vientre, la verdadera bienaventuranza consistía en guardar su palabra. Y yo digo, qué manera de cerrar esta historia. Padre eterno, he presentado estas ideas a tus hijos, a tu pueblo. Señor, gracias porque has marcado muy claro que fuimos creados para honrarte, que guardar tu palabra es superior a muchas cosas. Padre eterno, que esta mañana las palabras de esta historia, de este encuentro de libertad, inspire a muchos que me están oyendo
para acercarse al libertador. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Mi hermano, que Dios les bendiga y les guarde. Y nos veremos el próximo lunes. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.